Trump amenaza con cerrar la frontera con México esta semana. ¿Un ultimátum creíble? Colectivos de Maduro dispararon a manifestantes con armas de largo alcance. ¿Empeora la crisis en Venezuela? Y el Papa Francisco condena a políticos que quieren muros para alejar inmigrantes. ¿Una indirecta para Trump? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad son las que vamos a conversar en nuestra mesa de trabajo hoy, aquí en Washington, este lunes con el que iniciamos la semana, con quienes ya nos acompañan, con Rafael Bernal, es periodista del portal de información especializada The Hill. Rafael, buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Y con Antonio de la Cruz, es analista político, es venezolano y conocedor de temas de energía y economía. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Empezamos el mes también. Empezamos el mes y además te veo cansado. Vienes de China, ¿no? ¿Has estado en China últimamente? Sí, voy llegando hace poco. ¿Qué hiciste en China? Pasear, ir y volver, porque no pudimos asistir a lo que íbamos a la Asamblea de Gobernadores del BIT. Ah, ibas a la Asamblea de Gobernadores del BIT, una asamblea que se tuvo que cancelar precisamente por las diferencias internas que generó el nombramiento del representante de Venezuela por parte de quien es considerado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el señor Ricardo Hausmann, lo que provocó la ira de Estados Unidos, el rechazo de China a ofrecerle una visa para que entrara en esa asamblea y pudiera asistir a esa asamblea de gobernadores, y el directorio de la institución hemisférica decidió cancelar por primera vez en años. En 60 años. En 60 años esa reunión anual, un golpe para China que vuelve a demostrar la tensión que genera la cuestión venezolana. Es cierto. Vamos a hablar de otras cuestiones de la actualidad. La amenaza del presidente Trump, Rafael, de cerrar esa frontera, la frontera sur, que genera 550.000 millones de dólares de intercambio comercial, que afecta a las economías de los estados del sur, particularmente de Texas, pero también de Arizona, de Nevada, de California, y que tendría un impacto. El cierre parece que no sería completo, sino que sería en fragmentos o segmentos de esa frontera, pero en cualquier caso sí generaría una disrupción, no solo de la economía, sino de la vida. Sí, ciertamente. Para empezar, lo de la vida es muy importante porque la región fronteriza es una región integrada más entre sí que con los dos países que la componen. O sea, El Paso y Ciudad Juárez son como ciudades gemelas y hay gente que vive en una y trabaja en otra y va a la escuela en otra y viceversa. Ahora, el punto de vista económico, hay que recordar que en la era moderna, digamos, posguerra, la amenaza de cerrar la frontera se ha llevado a cabo unas 4 o 5 veces, siempre por presidentes estadounidenses, nunca ha sido obviamente del lado mexicano. Que si bien México mantuvo una cerrazón comercial a la frontera por unos 50 años, había libre tránsito de personas. Las veces que ha sido, sí ha habido causales políticas en todas las veces que se ha cerrado la frontera pre-NAFTA. La única vez que se cerró post-NAFTA fue después del 11 de septiembre. El presidente George W. Bush cerró todas las fronteras de Estados Unidos y todos los puertos de entrada, aeropuertos, puertos marítimos y puertos terrestres, por la amenaza terrorista. Antes de eso, lo que más se parece a esto es en 1969 el presidente Nixon, buscando iniciar la guerra en contra de las drogas, básicamente le torció el brazo a los mexicanos. Les dijo, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a cerrar la frontera. Ya no va a haber libre tránsito de toda esa gente que sí depende de esos cruzamientos para su vida diaria, a menos de que nos apoyes en esta idea de erradicación de plantíos. En esa época de marihuana, no había tantos plantíos de amapola. Pero desde entonces no se ve una amenaza de este estilo. ¿Qué impacto podría tener esto en esas comunidades? Es que me parece muy relevante que no solo nos fijemos en los datos de intercambio. Recuerden que una de las principales bazas de esta administración es que la economía va bien. El impacto del cierre de la frontera tendría un impacto en esos datos. Por lo tanto, nos sorprende mucho que Trump esté jugando con ese elemento fundamental de su accionar de gobierno. Pero más allá del impacto económico, les decía, me parece relevante lo del cierre de frontera en el impacto de la vida habitual. Imagínense ustedes, si nos ven desde Lima, o desde Bogotá, o desde Caracas, que en medio de la ciudad se cierre y no puedas pasar de un lado para otro.
y la gente que trabaja en el sur, por ejemplo, de Bogotá, no puede ir a la zona norte, donde gran parte hay muchos trabajos, y a la inversa. Pues si quisiesen evitar comparaciones con el muro de Berlín, sería buena idea evitar este tipo de amenazas. Y especifica, los funcionarios de seguridad pública sí especificaron cómo va la amenaza. En tanto que tengan que quitar funcionarios de los puertos de entrada, de operar, digamos, los puertos de entrada, revisar la visa a la gente, revisar los cargamentos, los tengan que asignar otra cosa, van a cerrar esos canales. Es como va a llevarse a cabo el cerrazón. Sí, yo lo veo como un mensaje a sus bases, ¿verdad?, electoral, de que sigue apuntalándose ahí, porque en febrero, ¿recuerdas el dato de que cruzaron la frontera ilegalmente 70.000 migrantes? Y hoy, en el mes, se está hablando de marzo de 100.000. Hay que hacer precisión con esos números. Capturaron 60.000 o intentando cruzar ilegalmente o rindiéndose para pedir asilo, y otros 10.000 fueron, digamos, rechazados en puertos de entrada. Porque ese número lo usa muy mal el gobierno. Ok, pero ha ido incrementando en los últimos... O sea, ahora se está hablando, en el mes de marzo se habla de 100.000, o sea, 30.000 más. Sí, podemos usar la fórmula que capturaron y se entregaron, bueno, pero hay un incremento en eso, y Trump lo utiliza, aunque el cierre de la frontera es muy grave porque es el tercer socio comercial y vamos a tener poco ingreso de alimentos, como tú lo estabas sugiriendo, Rafael, de aguacate, que es muy importante, de partes de automóviles, pues se hacen y se suministran. Entonces va a haber un impacto directo en el incremento de esos productos que va a faltar, y va a haber un aumento internamente en la economía. Cuando dices que está el tercer socio comercial, ¿a quién te refieres? A México. Pero México es el primer socio comercial Es Canadá. de Estados Unidos. Canadá y luego China. México es el segundo importador de productos, Sí. porque importa más productos estadounidenses de lo que importa China. Es correcto. O sea, primero Canadá, China y México como importador desde aquí. ¿Okay? Entonces, tiene un alto impacto para la economía de esa frontera. Entonces, desde ese punto de vista, es una amenaza, pareciera una amenaza poco creíble otra vez, porque él había amenazado en el pasado. Él amenazó en diciembre cuando dijo que iba, pero no cerró. Y ahora sí le puso fecha. Lo bueno de ahora, o lo malo, es que le está poniendo fecha para el cierre. ¿Okay? Y hay otro tema aquí, que también del lado mexicano, antes de que entrara López Obrador, había negociaciones. Cada vez que Trump hacía estas amenazas, se veía algo de movimiento. Venía el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, a la Casa Blanca y se sentaba con su amigo Jared Kushner, y sucedían cosas que reducían el nivel de crisis. Esta vez, de parte de México, no se está viendo eso. Lo de los números que decías, es importante precisar. Yo hice un análisis básico de los números de los últimos 4 meses. Lo que está incrementando son familias, unidades familiares que están entrando, y niños no acompañados, menores no acompañados. Que esos son los que son más difíciles de manejar para las fuerzas de seguridad fronteriza, porque simplemente no tienen el equipamiento. Ellos están diseñados para detener adultos mexicanos viajando solos, que están tratando de meterse escondidas a Estados Unidos para conseguir trabajo. Ese número, el de adultos solos, generalmente mexicanos, pero también hay grupos centroamericanos y de todo el mundo realmente, ese grupo no está incrementando. Okay. Ese grupo se ha mantenido estable en los últimos 4 meses, mientras incrementan las familias. Y lo curioso es que te dicen, todos los analistas te dicen que las mismas políticas de Trump son las que han provocado ese crecimiento. Es cierto. Dicen que las políticas estas de amenaza son las que promueven en Centroamérica venir a Estados Unidos a buscar entrar y poder tener la visa de refugiados. Sí. Entonces, nos encontramos en una situación realmente en la que Trump provoca, ¿verdad?, el efecto que él quiere eliminar. Entonces, es contradictorio en ese sentido. Pues sus opositores dicen que provoca el efecto, provoca esta crisis para que realmente exista, y ahora sí existe, sí está rebasada la patrulla fronteriza, eso no cabe duda. Enseña a estos niños en el bajo puente del Paso, y entonces puede llamar a una situación de emergencia que le amplíe sus poderes y que realmente crea una crisis y crea la solución, y la solución es menos de
esa gente. Así dicen sus opositores, que es el proyecto. Porque la intención es que al cerrar la frontera, los policías de fronteras se desplazarían a los puntos donde supuestamente no hay control, porque ahorita están concentrados, ¿verdad?, en el paso. Entonces, eso le permitiría mover los 6.000 policías, creo que hay de frontera, a los lugares, puntos críticos que ahorita no pueden cubrir. El origen de la mayor parte de esta inmigración que llega a la frontera sur de Estados Unidos proviene de lo que se conoce como Triángulo Norte, que son la lista de países, la unión de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. También hay mexicanos, pero fundamentalmente de esos 3 países. En este contexto de amenaza de cierre de frontera y de incremento de la inmigración, porque esas familias, esos individuos centroamericanos huyen de una situación de ausencia de oportunidades y de violencia fundamentalmente, Trump confirmó la semana pasada que le ha pedido al Departamento de Estado recortar la ayuda que reciben esos 3 países, ayuda para el desarrollo que forma parte de la política exterior estadounidense. Una ayuda que, para tener los datos, en el 2017 fue para Guatemala de 140 millones de dólares, 95 para Honduras y 73 para El Salvador. Y en el año 2018, según el recuento que ha hecho la agencia EFE, son 120 millones para proyectos en Guatemala, 80 para Honduras y 58 para El Salvador. Datos que ponen de manifiesto la importancia de estos recursos, que no se han ejecutado todos, porque no van directamente, como alguno puede imaginarse, al gobierno, y el gobierno recibe la plata y la distribuye, sino que están pensados para el desarrollo de proyectos que muchas veces no realiza el mismo gobierno, sino que llevan a cabo organizaciones dependientes de Estados Unidos o ONGs o otro tipo de instituciones sobre el terreno con el objetivo de, fundamentalmente, crear oportunidades y reducir la violencia y asegurar que la gente tenga trabajos y futuro para no tener que emigrar. ¿Va a incrementarse el impacto por esta medida? Me temo que sí, y realmente el hecho de que la administración Trump esté yendo por este camino, me parece que apoya un poco la tesis de sus opositores que dicen que esta es una situación que Trump está creando a propósito. Porque se habla mucho que esta ayuda es una ayuda que solo rinde efectos a largo plazo. Realmente cuando estamos hablando a largo plazo de este tipo de ayuda, rinde efectos de 5 a 10 años, que no es tanto tiempo. Y ves efectos, un ejemplo es, ha incrementado mucho la migración guatemalteca, la hondureña más o menos se ha mantenido a un nivel muy alto, pero se ha mantenido, y la salvadoreña va de bajada. Y no es que en El Salvador hayan mejorado las condiciones de vida de una manera cuantificable. Sigue siendo un lugar violento, sigue teniendo problemas económicos severos. Los analistas que lo están viendo, parece ser que el efecto es el hecho de que tengan un nuevo presidente, que el sistema democrático salvadoreño con Nayib Bukele esté dando indicaciones de que está funcionando. Creo que es un poco temprano decir que está funcionando el sistema salvadoreño, pero se ve mejor que antes. Eso está haciendo que la gente tenga esperanza y se mantenga en el lugar donde está. Por otro lado, estos temas de ayuda, una de las razones principales que ha incrementado la migración guatemalteca es que hubo una sequía en la parte norte, más problemas con los plantíos de café, y ha creado un sistema de pobreza que no existía antes, y eso ha expulsado a mucha gente. O sea, finalmente, este tipo de ayuda se ha comprobado que sí reduce la migración. Ir en contra de ella suena bien políticamente para la base de Trump, como tú decías, pero ciertamente, si tuviéramos que apostar qué va a suceder, es que va a mandar más gente. Sí, es la propuesta de Trump, pero que tiene que aprobar el Congreso, porque quien asigna los recursos es el Congreso, y por eso el Departamento de Estado va a solicitar al Congreso esa aprobación de retirar esos fondos, ¿verdad?, los programas asociados, porque no lo puede hacer el Ejecutivo directamente, o sea, tiene que ir. Entonces ahí hay un puente que tiene que cruzar, o sea, tiene que convencer al Congreso para reorientar esos recursos, ¿no? Porque no es fácil para él hacerlo directamente. Y es cierto que esos 500 millones, si sumamos los 2 años, 2017 y 2018, tienen un impacto directo en los países del Triángulo, porque permite hacer estos programas de ayuda social. Sin embargo, también hay que recordar que hace unos meses se habló de un programa de 2.000 millones de dólares entre México y Estados Unidos para fortalecer esa frontera
en el sur con México, con los países del Triángulo Sur, que no se ha vuelto a hablar de eso, que también iba a ayudar a facilitar, era como un plan Marshall, tipo pequeño Marshall, para poder desarrollar proyectos de creación de fuentes de trabajo en esa zona, que tampoco se ha hecho. Y esa parte con México, algo está sucediendo en la relación México-Estados Unidos que está dificultando el proceso. Primero, hace 2 semanas, creo 1 o 2 semanas, hubo una cena donde Jared Kushner fue a la Ciudad de México, se juntó con el CEO de Televisa, de la empresa de televisión más grande de Latinoamérica, de hecho, o de habla hispana, y invitaron a cenar al presidente de México, a López Obrador. Aparentemente no llegaron a las conclusiones, digamos, a las mismas conclusiones. Parece que fue una cena muy amable, pero López Obrador y Kushner no salieron ahí de acuerdo. Este tema ya no se ha vuelto a hablar. O sea, ciertamente hay una fricción entre esos dos países. Un alto funcionario de seguridad interior de Estados Unidos estaba pidiendo el otro día que las visas que entregue México a centroamericanos le restrinja su tránsito a los estados sureños de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Cosa que es una violación a la Constitución mexicana. El artículo 11 es bastante claro que una vez entrado en México hay libre tránsito. Que se respete en general es otra cosa. Pero sí hay una fricción entre los dos gobiernos y se está viendo en la reacción. Vamos a pasar a otro asunto. Este fin de semana la campaña para la nominación del candidato demócrata se ha revolucionado. Saben que Joe Biden, que fue vicepresidente con Barack Obama, aún no ha anunciado su intención de presentarse y de postular su nombre a esa nominación para ganar la nominación y hacerle sombra o ser el candidato alternativo de los demócratas al presidente Donald Trump en las elecciones del 2020. Bien, este fin de semana una ex legisladora del estado de Nevada ha denunciado que hace unos años atrás, cuando Joe Biden era vicepresidente, en un evento para su aspiración política, en el backstage, en la parte trasera de uno de los meetings donde se tenía que producir ese evento, Joe Biden, junto con otras personas, mientras esperaban salir al escenario, le puso las manos sobre los hombros, por detrás, y le besó en la cabeza. Dice la legisladora, que se llama Lucy Flores, ex legisladora del estado, que Biden además le olió el cabello. Ese comportamiento le hizo sentir mal y ha generado todo un debate de si ese es un comportamiento reprobable. Biden el fin de semana emitió un comunicado en el que dijo que no recordaba ese episodio, 1, 2, que su comportamiento ni una sola vez en su vida ha sido inapropiado con las mujeres, y 3, que está dispuesto a escuchar respetuosamente a la señora Flores sobre el particular, sobre el incidente. Antonio, ¿esto puede marcar para mal las opciones de Biden como aspirante a la nominación demócrata? No creo, porque Biden es un hombre que salió adelante primero con el planteamiento que hizo, reconociendo que no. Y además Biden es un hombre que es muy afectuoso. Biden fue 8 años vicepresidente del presidente Obama. Y la gente que lo conoce sabe que es sumamente cariñoso. Podemos llamar, es kinestésico, le gusta tocar. O sea, no es un hombre. Y eso le ha permitido. Y él ha tenido contacto, da la mano. Yo tengo una anécdota, y la voy a contar, aunque después Roxana, mi señora, se disguste, estando en el beat. Él va, se toma foto con todo y mi señora es muy tímida y ella se esconde y él la ve, le dice, tú no te me vas a esconder, ven y te saca la foto conmigo. Le dice, ¿cuál es tu cargo? Protocolo. Dice, no, you are in the wrong game, estás en el equipo contrario, porque los protocolos generalmente están detrás y no se muestran. Y le invitó a tomarse una foto con él al lado, nunca buscando sobrepasarse, sino que es un hombre que le gusta darle una atención personalizada a la gente. Entonces, en ese sentido, esto que está ocurriendo viene producto de la cultura del Me Too, ¿ok? Entonces, yo creo que estamos también en ese impacto y tenemos que ver cómo vamos a manejar a partir de ahora esas relaciones, porque ahora cualquier cosa se sobreentiende de una manera misógena, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo manejarlo. Y creo que a Biden, con su actitud y con su manera de ser, no creo que tenga mucho efecto, porque estamos muy temprano y él todavía no se ha lanzado. Lamento como director de este programa que en esta mesa no haya voces de mujeres.
porque creo que sería muy apropiado para el debate que estamos teniendo, no descalificando las opciones o las opiniones de quienes nos acompañan, pero sí creo que tendría que darle un punto de vista de género también. Sí. En este sentido, déjenme reproducir lo que escuché hace unas horas de un analista que me parece muy relevante. No es importante la intención de quien realiza esa acción, en este caso Joe Biden, sino cómo se siente la persona que recibe esa acción. Porque una cosa es ese comportamiento en un determinado ambiente, o él como abuelo con su nieta, y otra es en un espacio público con una candidata, y otra la misma acción realizada en una habitación en la que solo están esas dos personas. Lo importante es el sentimiento de la persona que recibe, y ahí es donde Biden en su comunicado dice: estoy dispuesto a escuchar respetuosamente. Y eso ciertamente a Biden, sin meterse obviamente en los temas de género que nosotros no estamos capacitados para... Sí, perdone, no se descapacite, claro que tiene usted la capacidad de opinar. Solo faltaría que ahora no se pudiese opinar sobre temas de género por el género. En la parte, digamos, emocional de cómo se sintió la legisladora Flores, políticamente a Biden lo debilita ciertamente en la búsqueda de la nominación demócrata. Y esto seguramente lo hace recordar mucho lo que sucedió hace 3 años contra Hillary Clinton, que le dicen las malas lenguas de Washington, y es muy creíble, está en varios libros, de hecho, que básicamente la campaña de Clinton le dijo: mira, aquí está el archivo de todo lo que tenemos en tu contra, y él tenía una situación familiar muy difícil con Biden. Ajá. En esa época, estaba en el lecho de muerte su hijo. Y entonces le dijeron: mira, si quieres pelear en contra de todo esto, todas estas acusaciones que tienes en tu contra, y ninguna acusación va mucho más allá que esta, pero sí hay una colección del comportamiento de Biden. Él es un político de otra época, como dices, es muy táctil, y eso puede incomodar a la gente. Entonces eso lo puede dificultar yendo en contra de un panel realmente progresista del Partido Demócrata. Si ganase la nominación, por otro lado, aquí está alguien que admite sus errores, dice que está dispuesto a escuchar, está dispuesto a cambiar su comportamiento a sus 76 años, me parece, que iría en contra del presidente Trump, que básicamente, bueno, a pesar de tener los videos encima, los audios, lo negó por completo. Son las 9:54 en Bogotá, Lima, Quito, las 10:54 en la costa este de Estados Unidos. Vamos a hacer la primera pausa. Regresamos a la vuelta de esta breve corte de publicidad para conversar otras cuestiones de la actualidad. Seguimos en nuestra mesa de trabajo con Antonio de la Cruz y con Rafael Bernal, conversando la actualidad, una actualidad que también nos lleva a Marruecos y al Vaticano. En las últimas horas el Papa Francisco ha terminado una visita oficial a Marruecos, que es un país de mayoría musulmana. Tengo el dato aquí: 35 millones de habitantes de ese país practican esa religión, y aún así el Papa Francisco ha hecho esa visita. Hay comunidad cristiana. El año 85, creo recordar, Juan Pablo II hizo una visita similar y también ofició un discurso que en aquella ocasión congregó a unos 80.000 jóvenes. Datos para la referencia. Bueno, el Papa Francisco, 2 mensajes. Uno, ha extendido la mano a la comunidad musulmana para continuar ese diálogo interconfesional que practica el Vaticano, y muy particularmente este Papa, el Papa Francisco. Y el segundo, ha hecho unas declaraciones en las que, sin mencionar al presidente Trump, se ha referido a él y ha dicho que quien construye muros es prisionero de esos muros. Una crítica directa que todos podemos entender, pero aunque él la hacía en referencia a la frontera que separa el territorio de 2 enclaves que están en el norte de África, que son Ceuta y Melilla, que son territorio español, del resto de Marruecos. Y no olvidemos que también le pega al rey de Marruecos. Marruecos en la zona saharaui tiene el muro fronterizo más largo del mundo. Pero sí es una referencia directa. El Papa, la primera vez que hizo una referencia directa a Trump, que le dijo que no era cristiano y que había que construir puentes, no muros, fue en el 2016, durante la campaña presidencial que eventualmente ganó Trump, que ofreció un servicio en la frontera. Él visitó México, fue a Ciudad Juárez y fue al muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas,
a ofrecer una misa y puso un ramo de flores, digamos, rezando por el migrante. Ahora bien, sí, el Papa Francisco ha hablado fuerte en este tema, y lo ha hecho uno de sus temas principales, aparte del ecumenismo, el cual, digo, lo lleva a un país musulmán, claro. No le ha metido la fuerza, digamos, que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II le metió a pelear contra la Unión Soviética. O sea, el capital político del Papa Francisco, por muchas razones, está restringido, pero no ha hecho, digamos, la salvaguarda de los migrantes una misión primordial del Vaticano, como en alguna época fue el combate al comunismo. Sí, el Papa cuando va a Marruecos, ¿verdad? Básicamente es musulmán, dice una serie de declaraciones en contra de que hay miedo, los muros crean miedo y eso permite el desarrollo de las dictaduras, y donde tú dices que critica un poco al rey, ¿verdad? Le manda un mensaje. Y el Papa, en esa cruzada que hace por el mundo, ¿verdad?, ha venido destapando una serie de cosas que la Iglesia tenía como dormida, ¿no? En el sentido, en otros temas también, no solamente el de los muros, y como lo señala Rafael, no es una de sus banderas primordiales. Él los mencionó, en ese caso fue referente a España, ¿verdad?, por las dos enclaves que tiene en el norte, que le quedó a España desde siglos, muchos siglos atrás, ¿verdad?, esos dos puntos en el norte del África. Y no es un mensaje otra vez contra los muros que va también con Trump, como tú dices, de alguna manera de retruque, pues. O sea, es un mensaje para Trump porque Trump anda con su muro también. En eso el Papa tiene una posición bastante selectiva, porque no critica igual las migraciones en otros lugares, como hemos señalado aquí en otros programas, pues. Por ejemplo, la migración venezolana nunca la ha mencionado. O sea, menciona la centroamericana, la africana, pero la venezolana nunca la ha mencionado. Entonces, en eso el Papa tiene una cuestión selectiva, ¿no? Algunos puntos. ¿Cómo reclaman los venezolanos aquí el tema, ¿no? Porque es importante. Porque si el Papa habla de los migrantes en general. Bueno. O sea, si no te menciona a los venezolanos, entonces no lo tomamos en cuenta. Un día me escribieron para decirme, es que este Papa comunista. Oiga, ¿no tiene nada que ver? Yo no lo he llamado comunista. No, pero ya te lo digo lo que algunos dicen, que como que él es el Papa comunista, entonces ya lo que diga lo ponemos en tela de juicio. Habla de migrantes en general. Pero sí es importante el tema venezolano, es decir, no ha habido un movimiento de migrantes de ese tamaño en la historia del hemisferio occidental desde que se cruzó el estrecho de Bering hace 10.000 años. O sea, realmente es algo enorme, y todos hablamos de esa migración del Triángulo del Norte, y el Triángulo del Norte es relativamente chico. Y realmente, pues sí, y el otro punto es, sí, ciertamente el Papa es de la izquierda de la Iglesia, cosa que para muchos es bueno, pero para algunos es malo aparentemente. Digamos que es progresista. Bastante progresista. Bastante, y peronista además. ¿Es peronista? Eso dicen los argentinos, que muy bien. ¿Pero muy usted bien, qué cree? Yo creo que sí, porque él no ha visitado, por ejemplo, Argentina. ¿Pero de no ha visitado porque está Macri. ¿De cuál es peronista? Momento, disculpe. ¿No ha visitado Argentina porque está Macri o no ha visitado Argentina porque prefiere no meterse en la política argentina, sea con unos o con otros? Es una buena excusa para no ir a Argentina. Pero pues ese es el análisis que usted hace, ¿no? No, yo lo que digo, él no visitó. Ahorita está bien, estamos en una campaña electoral y podría favorecer, ¿verdad?, por la elección. Pero antes de eso no visitó Argentina, no ha visitado. El análisis particular de nuestros invitados. Oigan, respecto del muro, respecto del mensaje que dice el Papa de que son prisioneros los que construyen muros. Miren, fíjese la comparativa o la coincidencia. En Estados Unidos, quieran o no, estamos en precampaña. La precampaña del 2020, y el muro es una parte esencial de las propuestas del presidente Trump, su política migratoria. En España están en precampaña y está surgiendo la ultraderecha, la figura de un partido que se llama Vox. Cuando el Papa hace referencia a los muros, hace referencia a las barreras de alambre que separan el territorio africano de los enclaves españoles en Ceuta y Melilla. De alguna manera, el Papa está metiéndose también en la campaña. Y es curioso porque se da la coincidencia, y les pido el análisis, que los votantes conservadores españoles tienden en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, a estar cerca de la Iglesia católica en sus movimientos más conservadores, y coinciden en lo nacional y en lo religioso.
de alguna manera el Papa se está poniendo en contra o está poniendo incómodos a parte de esos votantes que sienten que están próximos a esos movimientos conservadores en lo religioso y en lo político, y el Papa les está llamando la atención. No olvidemos que este conservadurismo católico español también hace 300 años fueron quienes expulsaron a los jesuitas. Y realmente sí hay paralelos, sorprendentemente, es eso de que se repite la historia, aquí se está repitiendo. Pero sí, ciertamente, yo creo que da la impresión... Expulsaron a los jesuitas, a los judíos, a los sí, claro, musulmanes. Pero particularmente me refiero a los jesuitas porque el Papa siendo uno de ellos y siendo de esta ala progresista de la Iglesia Católica que tiende a entrar en conflicto con ese estilo de conservadurismo católico que se da en el sur de Europa, es también parecido al italiano en ciertas maneras. Aquí sí, ciertamente, el Papa sí se está tratando de meter en la política, o yo creo que hablando con muchos curas, no muchos, algunos curas con los que he hablado, quieren que se meta en contra de este movimiento de derecha populista en Europa. Y que curiosamente está apoyado por Steve Bannon, que es uno de los católicos americanos más prominentes. Entonces, es una guerra civil entre dos alas del catolicismo, pues valdría la pena el análisis. El análisis críptico del Papa, en sus palabras, dijo recientemente también, no sé si este fin de semana, que no visitaría España mientras no haya paz. Antonio. El Papa se mete en la campaña, ¿verdad?, por las elecciones del Parlamento español, que es el 28 de abril. Entonces, decíamos anteriormente que el Papa es progresista. El Papa está, ¿verdad?, en este momento favoreciendo el movimiento del partido de gobierno en este momento, que es el PSOE, ¿verdad?, en ese sentido, porque cuando ataca a la ultraderecha, que ha surgido con mucha fuerza en España, en las últimas encuestas le dan un rol importante, va a tener un número importante de parlamentarios, ¿verdad? Y entonces el Papa anda buscando minimizar, porque precisamente esa alianza de derecha es el que dio el gobierno en Andalucía. Entonces buscando un poco influir para que el gobierno del PSOE pueda mantenerse, aunque en las encuestas le están dando ahorita una gran holgura a Pedro Sánchez de volver a ser el presidente del país. Entonces, yo creo que el Papa sí se está metiendo, y veníamos diciendo, pero no se mete en otros lados, ¿no? No se quiere meter en Argentina, no se quiere meter, solamente se está metiendo donde él considera que puede influenciar los resultados a favor de una cierta tendencia. La clave de esas elecciones va a ser si los tres partidos de derecha suman para evitar el gobierno de Pedro Sánchez, que es, como dice Antonio, quien en las encuestas parece que lleva la delantera de una manera bien holgada para tener la mayoría, no la mayoría absoluta, pero sí la mayoría, y hay que ver si con los apoyos de las diversas formaciones consigue formar gobierno. Vamos a hacer una nueva pausa. Al volver vamos a hablar de la situación en Venezuela. Ha habido protestas este fin de semana, nuevo apagón, restricciones en el racionamiento de electricidad, de agua, e incluso ha habido disparos por parte de colectivos con armas de fuego en contra de manifestantes que salieron a las calles por enésima vez a protestar contra las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Ya regresamos. Seguimos en nuestra mesa de trabajo analizando la actualidad, una actualidad que nos lleva también a Venezuela. Ha vuelto los altercados en las calles de fin de semana, protestas, nuevo apagón, ha habido cacerolazo y se han producido disparos por parte de miembros de colectivos que con armas de fuego, armas largas, han intentado disuadir a los manifestantes que parece no tienen ya otra alternativa que protestar. La luz no existe, hay zonas de algunos estados de Venezuela que llevan días sin electricidad, lo cual afecta a el suministro la cadena de alimentos, al acceso a medicinas, medicinas que tienen que conservar una determinada temperatura, alimentos que son perecederos, que sin el servicio de refrigeración de una nevera no se aguantan, además de la escasez que hay, y particularmente imágenes tristes de este fin de semana en una montaña que se llama El Águila, es un parque natural que está al lado de Caracas, donde la población acudía con baldes de agua para recoger ese agua y poderla llevar a sus casas. Dábamos en el programa a la mañana algunos datos de lo que cuesta conseguir agua en una cisterna que te lo traigas, teniendo en cuenta que el salario medio son, Antonio, $6 creo, el coste era de $40, para que tengan la dimensión o la perspectiva. El tema de los disparos no es una novedad,
pero me parece que la situación se está volviendo enconada, tensa y que algunos analistas pueden temer y temen, de hecho, que esta violencia con armas de fuego pueda recrudecerse. ¿Qué vemos en el caso de Venezuela? Se unió la crisis de la electricidad, como tú lo dices, y por lo tanto el servicio público básico lleva consecuencias en todo lo demás, lleva consecuencias en el suministro de agua, ¿verdad? Y por supuesto en el también trabajo, han suspendido las labores, ¿verdad? Los empleados públicos y los niños ir al colegio. Entonces tenemos un país realmente en la que entra en un ciclo de agonía, en ese sentido de actividad normal de una sociedad, y ha ido desesperando a la gente, al pueblo, al sector. Entonces, ¿qué optan? Tuvimos un gran blackout hace menos de 30 días, ya podíamos estar hablando de 30 días, tienes otro y han venido sucesivamente, ya los ciclos de blackouts van a ser... Blackouts, que en español sería apagón. Apagones, vienen sucediendo sucesivamente. Entonces tenemos una sociedad muy convulsionada que sale a protestar por los servicios, por la ineficiencia. Y uno puede empezar a hacer teoría de conspiración y empezar a pensar que el gobierno ha venido manipulando ese servicio en el sentido de que no la racionalización del servicio, que podría ser una de las causas para poder resolverla, porque no tiene cómo resolverla de otra manera, no lo ha ejecutado. Porque ha ido colocando que la protesta que venía manejando Juan Guaidó en su lucha, el presidente interino Juan Guaidó en su lucha contra el cese de la usurpación, la gente no puede estar pensando en eso, sino piensa en sobrevivir. Para sobrevivir tiene que ir a recoger el agua, como dijiste tú, al cerro El Ávila, ¿verdad? No Águila. Entonces... Gracias por la corrección. El cerro El Ávila, y vimos en el primer apagón lo vimos recogiendo del río Guaire, que es un río de desecho de aguas negras. Entonces, la situación es muy crítica. Creo que eso está subiendo el tono, y el gobierno lo que está utilizando de Maduro, está utilizando para la protesta es reprimir con los colectivos, ¿verdad? Y con las fuerzas especiales en el interior del país. Porque en el interior del país el caso es más crítico del suministro de electricidad. Entonces, hay una represión muy alta y los persiguen y los buscan porque no quieren protesta social. Entonces, estamos llegando a un momento donde la sociedad está encrespada y no sabemos cómo puede ser ese desenlace. Me parece algo importante, viéndolo desde acá, entre más se usen los colectivos y entre Maduro más tenga que responder a fuerzas paramilitares, que lo hace aparentemente para salvaguardar a los militares, digamos, del contacto, de este tipo de contacto con la población, básicamente para que no se les vayan más militares, se entra más en una nueva etapa que me parece que realmente inició con los ataques de los colectivos en contra de gente que estaba tratando de meter ayuda internacional, en una etapa, digamos, ya de represión absoluta, que termina o en que cae el gobierno como está y entra y empieza realmente, francamente, una reconstrucción, o se puede perpetuar, como se ha visto en regímenes represivos, sobre todo en África, de hecho, terminar en un sistema a largo plazo en donde el régimen reprime, el régimen da y quita a su gusto, tiene poco reconocimiento internacional, pero es difícil pensar en una manera de sacarlos. Y la razón por la que es eso es básicamente porque la gente del régimen son los únicos que tienen, armas. Poder de fuego. Sí, y simplemente como y bueno, y no es por sugerir que sería mejor que hubiera dos grupos armados, porque tú podrías estar hablando de una guerra civil interminable. Quién sabe cuál sea peor, pero sí, ciertamente está entrando la crisis venezolana está entrando en una etapa que no se le ve un final feliz. Cambiamos de asunto. Este fin de semana, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha iniciado una visita oficial, un viaje oficial a Israel. Se ha reunido con el primer ministro Benjamin Netanyahu y horas antes del inicio de esa visita, la Cancillería brasileña confirmó que Brasil, en contra de lo que había dicho, escrito, publicado y hecho alarde Bolsonaro, no va a trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén.
En su lugar va a abrir una oficina diplomática, una oficina de negocios, pero no será la embajada, que era el gesto simbólico que Estados Unidos esperaba de la comunidad internacional y que en este momento son pocos los países que han confirmado ese traslado. Hay voces o países que han dicho que lo van a hacer, pero que todavía no lo han hecho, y no sé si está Rumanía y Guatemala en esa lista pequeña de países que hayan dado ese paso. En cualquier caso, Bolsonaro se desdice e intenta sortear el embrollo con la apertura de esa oficina diplomática. ¿A qué se debe este cambio? Los analistas dicen que los 5.000 millones de dólares de intercambio comercial con países árabes, particularmente de carne halal, con aprobación religiosa, pesan más que el contentar a Estados Unidos. Rafael. Es en contentar a Estados Unidos y ciertamente o sea, Brasil ya tiene la tendencia a ser muy independiente y va a pensar con el bolsillo Bolsonaro y me parece sano. Pero el viaje y la apertura de esta oficina también responde a que hay similitudes políticas entre Bolsonaro y Netanyahu. Y Netanyahu, por restricciones curiosas que hay dentro de la ley, entre la ley electoral israelí, que no se puede hacer campaña con soldados del gobierno de Israel, no se puede hacer campaña con ciertas figuras y demás, ha utilizado figuras internacionales, particularmente al presidente Trump y particularmente, obviamente, este movimiento de la embajada, como sus baluartes de campaña. Entonces salen los pósters, en vez de le encantaría a Netanyahu salir él con un soldado israelí, pero como eso es ilegal, sale Netanyahu con Trump, sale Netanyahu con un soldado americano, que no tiene nada que ver. Entonces esto simplemente es parte de ese mismo tour, pero interesante que digamos, el comercio con países árabes hizo que Bolsonaro tuviera que pisar un poquito el freno. Sí, fíjate, Netanyahu está en su campaña política, como lo dices tú, y anda buscando su reelección. Y de hecho, lo que mueven son figuras internacionales y mostrar que él es el líder que puede tener contacto con el mundo, ¿verdad?, exterior, y que tiene la importancia. De hecho, se produjo un hecho el fin de semana que Estados Unidos reconoce que los Altos del Golán son de Israel. Es un hecho político para apuntalarlo a él. Y esperaban algo similar con el movimiento de la embajada a Jerusalén de Brasil, pero en ese sentido la presión de los productores de carne, que en Brasil es muy importante y son 5.000 millones de intercambios, la evitó y lo que mueve es una oficina de negocio, ¿no?, que es un nivel importante, pero no es la embajada. Entonces, ahí Netanyahu lo que anda buscando básicamente, nuevamente, las campañas políticas apuntalan acciones y por eso él necesitaba el respaldo de Bolsonaro para seguir mostrando esa figura de estadista internacional que le permitiría consolidar, que está muy reñida la elección, por cierto, en Israel, no la tiene totalmente ganada. Claro, fíjense además que se produce en las siguientes circunstancias. Bolsonaro en campaña electoral promete ese cambio de embajada y lo hace pensando en una facción de sus votantes que son importantísimos para él y que le fueron fundamentales, como son los evangélicos, a los que al mismo tiempo Trump también corteja. Trump y Bolsonaro cortejaron al voto evangélico y particularmente Trump también al voto conservador judío estadounidense. Y con estos movimientos los dos mueven a sus votantes. Benjamin Netanyahu también lo hizo lo propio al reunirse con Trump, con su votante conservador. Es decir, que lo que tú decías de la política internacional utilizada como campaña interna o como clave interna es fundamental. Pero lo que me parece muy interesante es cómo Bolsonaro promete algo en campaña que cuando llega al gobierno se da cuenta que el realpolitik se tiene que imponer. Y los productores de carne le dicen no vaya tan rápido porque este gesto que usted quiere hacer con votantes o con quien quiera acaba afectando la economía del país. Bolsonaro en el fondo sabe que si la economía le va mal, su gobierno va a ir mal. Claro, y los productores cárnicos seguramente tuvieron que hacer una inversión. Yo no soy experto en mataderos, pero estoy seguro que hay cierta inversión para convertir sus mataderos en halal. Y lo que le pueden decir a Bolsonaro finalmente, si me repones esa inversión y me consigues clientes para que compren el resto de la carne, haz lo que quieras con tu embajada. Y ahí es cuando dice, voy a dar marcha atrás, abriremos una oficina diplomática, pero la embajada la dejamos donde está. Pausa y regresamos. Hablaremos de Brunei y cómo George Clooney se ha metido en una campaña en contra del sultán de Brunei por una política que parece que no gusta. Le contamos cuál es.
¿Qué pensarían ustedes si en el país en el que ustedes viven se aprobara un código penal que incluyera, entre otras lindezas, si me permiten, la amputación de un pie o una mano por robo, la flagelación o muerte por lapidación si se comete violación, adulterio o difamación al profeta Mahoma, o la flagelación pública por haber abortado? Eso es lo que ha aprobado el Sultanato de Brunei. Y George Clooney, un reconocido actor y activista de diversas causas de derechos humanos, ha puesto el grito en el cielo, como otras organizaciones, entre ellas, por ejemplo, la ONU, para decir que hay que hacerle boicot a Brunei. Y el boicot se plasma en que, por ejemplo, los ciudadanos en el mundo no utilicen los hoteles que forman parte de propiedad del Sultanato de Brunei. Entre ellos están el Beverly Hills Hotel, el Bel Air en Los Ángeles, Dorchester en Londres o Le Meurice en París. Rafa. O sea, hay que recordar que alguna vez el sultán de Brunei, hace poco relativamente poco, fue el hombre más rico del mundo. Sí, sí fue. Y estas inversiones, y bueno, las inversiones petroleras del mismo sultanato, ciertamente, o sea, atraen atención. Y lo otro que me recuerda es Sun City, la ciudad resort sudafricana que los artistas dejaron de ir para no, para ir en contra del apartheid. Muy, muy tradicional de Hollywood agarrar y decir, a este no le doy mi negocio hasta que arregle esta situación con la que no estoy de acuerdo. Sí, George Clooney ha sido un hombre de causas, ¿verdad? A lo largo del mundo, ha estado en África, y esta la toma en contra de que en Brunei, a partir de ahora, se goza de la pena de muerte a los lesbianas, gays, transformers, ¿verdad? Entonces, en eso George Clooney es consecuente en sí mismo, igual que con su esposa. Transformers no, transgenders. Transgender, I'm sorry. Sí, lo digo porque me parece importante el matiz. Disculpe. No, pues que no se nos ofendan nuestros invitados. Yo sé que usted lo ha hecho porque pues, tenía que ser breve en su argumento. Porque usted me lo pidió. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy en este espacio de debate, de análisis, Antonio de la Cruz y Rafael Bernal. A ustedes gracias por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada y una feliz semana.